me está diciendo la vieja. Porque tengo miedo. Esta canción la escribe una monja. Ay, a mí me gusta esa canción. Tengo miedo. ¿Saben qué? Bien bonito. ¿Saben que el Señor inspira a las personas? Que la música debe ser. Amén. Cuando yo la escuché a esa mujer cantando esa canción, solamente la letra, yo dije, wow, realmente yo la canté mucho, fue en la pandemia, porque como estaba el Señor fue tan grande, que antes que fuera la pandemia yo me había dado la guitarra. Y yo agarraba esa guitarra y cantaba en la casa, y en la casa estábamos allí. Yo necesito, cuando termine la alabanza, que usted me hable de algo que usted me estaba hablando no hace mucho, lo que le pasó en una pandemia a ustedes dos, en su casa trancado. Ah, ok, está bien. Cuando se rompió los huevos. Ah, ok. Eso me mira. Sí, se lo voy a porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. 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 Porque tengo angustia. Si nada es imposible para ti. Porque tengo angustia. Si nada es imposible para mí, porque tengo angustia. Si nada es imposible para ti, porque tengo angustia. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Gloria a Dios. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Me enseñaste a amar. Nada es imposible para ti. Me enseñas a perdonar. Que nada es imposible para ti. Me enseñaste a amar. Porque nada es imposible para ti. Me cambias perdonar. Que nada es imposible para ti. 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 Tú venciste la muerte. Nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte. Nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte. Nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, oh Jesús. Nada es imposible para ti, no, no, no. Nada es imposible para ti, oh Jesús. Nada es imposible para ti.
no lo esperábamos, o sea, no es que no, o sea, de esa manera no. Nosotros estábamos ya, teníamos confinado mucho tiempo, teníamos 2 meses prácticamente que no salíamos. Y bueno, nos sentíamos muy, bueno, como todos nos sentimos. Entonces mi esposo me dijo, pero ¿por qué no salimos un ratito y caminamos, aunque sea, nos vamos por ahí por los ríos, por dentro de los ríos, donde están las casas de San Luis, por la parte de los hospitales de Aves. Vamos por ahí caminando un rato. Y salimos. Y de verdad que estuvimos, y nos distraímos, duramos como 3 horas caminando, hasta fuimos con un parquecito, nos sentamos allá, hablando de la situación. Cuando nosotros venimos de regreso, que llegamos a la casa, vimos nosotros tenemos un ventanal en la sala, como así más o menos como el ventanal ese, pero con las rejas de esas rejas que son entonces yo digo, creo, pero aquí alguien nos zumbó huevo. Nos zumbaron huevo aquí, mira cómo nos zumbaron huevo. ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Cómo es posible que nos zumbaron? Con huevo y todo. Y yo decía, pero cuando yo abrí la cortina y una compra grande en el suelo, de la, sin frío, alguien hizo una compra. Hermano, arroz, pollo, carne, había enlatado, había salami para regalar, había salchicha, era una compra grande que la suma de claro, ellos trataron de meter los huevos, pero se les pidieron varios y me después se lo una vez, entonces mi esposo todavía está recibiendo la compra y dice, pero ¿cómo es posible que los huevos no los pudieron saber? Yo le digo así, Freo, y si me no está dando una compra y tú, y yo, pues ya me por eso, pero no me he visto. Hermano, cuando nosotros entramos, vimos que había tantas cosas. Hermano, había tantas cosas y nosotros empezamos, nosotros le tomamos fotos. Llenamos la mesa y le tomamos fotos y estamos, gloria a Dios, Señor, tu nombre, tú eres tan bueno, no entiendes esta compra, Señor, porque solo bajó del cielo, el Señor tocó mi iglesia, no sé, pero tocó todo, pero el Señor nos bendijo. Y entonces estuvimos, hermano, tuvimos tanta comida que pudimos bendecir a otros. Amén, gloria a El paquete de salchicha del bravo, esas que está allá, no, vamos a bendecir, vamos a orar, y aquí podemos bendecir. Entonces después al día siguiente, que eso fue ese viernes, y como a las 3 de la mañana, nosotros escuchamos una algarabía, una algarabía que ustedes una bulla. Y escuchamos una bulla y nos asomamos por la ventana y había un camión repartiendo comida y alimento. Y yo le digo, mira, yo le digo, yo no voy a bajar, nosotros estamos bendecidos, nosotros ya Dios nos trajo eso. Y yo le digo, bueno, si el Señor quiere que nos traigan algo, Él tendrá que ver, yo no voy a ir a hacer esa fila, ya la gente matándose allá abajo, no. Y los vecinos gritando abajo, y oíamos de abajo la gritadera, y las mujeres estaban saliendo hasta matica y todo, agarrando su bolsa, su punta de cosas. Total que nosotros nos acostamos y después nos dormimos. Al día siguiente, cuando mi esposo baja a botar la basura, llega un vecino y le dice, mire vecino, aquí está su funda. Con pollo, con lo que era el gobierno, con pollo grandote. Y todo, y todavía el Señor dice, Señor, y todavía más, no más a seguir dando más. Hermano, le puedo dar testimonio que nosotros tuvimos un año comiendo ese arroz. Santo Dios. Yo le decía, mamá, pero ese arroz está como estamos como el aceite con la luz del arroz se acaba. Y cuando se nos acabó el arroz, ustedes nos dieron una bendición también. Aleluya. Se volvió a llenar el envase de la todo esto, porque yo sé que algún día Dios me dará la bendición de contarlo en mi país. Amén, gloria a Dios. Porque ya el Señor nos ha bendecido y nos bendice a todos, hermano, a todos. Amén. Nosotros somos los que, fíjense, la actitud que uno asume.
Y uno diciendo, oye Señor, todavía me estás dando y me estoy quejando porque está oliendo feo o algo. O sea, hermano, nosotros no vemos la magnitud, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios sobrenatural. No nos faltará, no nos dejará siempre, hermano. Mire, yo siempre le digo a mi esposo, a ver, yo sé que le ha pasado a usted, hermano. A veces hay gente que dice, oye, no hay nada aquí en la casa. Pero a los hijos de Dios siempre tienen algo más. Yo sé que si usted abre una nevera, ay, aquí falta una compra, yo sé que tendrán un pedacito de queso, tendrán algo de salami, o si no abren la alacena y de repente tienen 2 sardinas, o si no tienen un negrito para hacer que más sabroso eso. Señor, porque el Señor provee para nuestras necesidades según su riqueza y gloria. Él lo dice. Eso no fue nuestro temor, ¿no? Esto que está pasando, ya el Señor lo había anticipado para nosotros. Lo que está pasando de la pandemia, la gente es la que tiene miedo. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de decir a esa gente que tiene miedo, que Dios, en Dios, la promesa está en que Dios, con Dios no tenemos miedo. Él dice que no tengamos miedo, no tengas temor, no te dejaré ni te desampararé. Le doy la honra, la gloria del Señor, hermano. Gracias por abrir las puertas de su corazón, por abrir las puertas de su iglesia para nosotros. Esperamos nosotros servirles al Señor y también servirles a ustedes en lo que nosotros podamos hacer. Y de verdad que nosotros tenemos unos hermanos, unos amigos, y algún día, si el Señor permite que nuestro país sea libre de esa dictadura, también tendrán allá una bendición con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No le voy a negar, hermanos, que pasé unos días llenos de angustias y casi miedo. Pero bueno es el Señor. Bueno es Dios. Sí, porque las angustias de nosotros vienen cuando nosotros, ¿verdad?, vemos que económicamente no podemos lograr algunas cosas. Pero en el tiempo de Dios las cosas se logran, y lo bueno que lo que se logra es sumamente bueno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a llamar al pastor David, que tiene el mensaje central, y en lo que él viene, y yo doy unos anuncios, vamos a poner a hermana Linda a recoger las ofrendas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Les recordamos, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos una actividad para este 19 de diciembre. Hemos hecho las observaciones sobre la pulcritud de la vestimenta y el comportamiento tanto de los invitados como de nosotros mismos. Debemos dar un testimonio nosotros como iglesia. La organización es 1A porque es testimonio también. El control de nuestros invitados va a determinar de que las cosas fluyan lo más organizada posible. Queremos que nosotros estemos allí disfrutando del espacio, disfrutando de lo que se nos brinde, pero sobre todo disfrutando de lo que Dios tiene para con nosotros. Las damas tienen una actividad, ¿verdad? ¿Me recuerda la fecha, hora, día? Viernes 3, las damas tienen su acostumbrado retiro, ¿verdad? A partir de las 7:30 de la noche, claro. Viernes 3, a partir de las 7:30, ya ustedes pueden darse cita aquí para que el Señor siga usando ese ministerio de damas. Y seguimos entonces. Para el próximo domingo tenemos una invitada a traer el plato fuerte, la hermana Teresa. Gloria a Dios, tenemos mucho. Ella vino de Chile hace un buen tiempecito. Pues con la anuencia de nuestro pastor extendimos la invitación y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad?, por medio a ella. Y gloria a Dios, vamos a seguir llevando la palabra de Dios a todos aquellos. Dice que la palabra de Dios debe ser predicada a todos seres. Una persona me dijo, bueno, ¿será que el Señor habrá dicho que le predique como es a todos seres? Dice
así la Biblia, a todo ser vivo. Tengo que predicarle a los árboles o tengo que predicar a los animales. Hay una diferencia entre los árboles, los animales y el hombre. Dios sopló hálito, o sea, su espíritu en nosotros y nos dio entendimiento y sabiduría. Yo tengo un perrito ya que se llama Gaby, por más que él esté ahí moviéndose cuando estamos dando el estudio bíblico los lunes, él no entiende. Él no entiende. Lo que sí que entienden o deben entender son nuestros hijos, nuestros invitados, los hermanos que allí nos congregamos. Vamos a pasarle porque el tiempo apremia, ¿verdad? Pero ¿quiénes se han gozado el día de hoy? Yo le doy la gracia a Dios porque Dios ha llevado la coordinación de este precioso culto. Desde anoche estaba sintiendo el deseo, el anhelo de hacer un culto así, de adoración. Así, de muchas adoraciones, cánticos, testimonios. Y cuando empezamos el culto, usted sabe con qué tema empezamos a hablar, de los padres. Antes de orar y presentar de los padres, el Señor puso en usted también hablar precisamente de la reverencia que debemos tener los hijos para con nuestros padres, la honra que debemos tener los hijos para nuestros padres. Dios les siga bendiciendo porque la puso en consonancia absoluta de todo lo que se había hablado. Cuando llamé a la hermana para que tenga la participación hoy, ella aquí arriba me dijo, sentí que el Señor ya el Señor me había hablado para esto. Gloria a Dios. Qué bueno. Bendigo a su esposo porque el Señor lo usó para traer o para llevar anoche una palabra, una ministración de un alto nivel y precisamente de lo que todos cristianos debemos tener pendiente. El tiempo de Dios está ya a la puerta. Dios le bendiga. Mientras el pastor David trae el mensaje, pues yo oraré por las ustedes. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar para seguir en la mano de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, una vez más que nos da de poder compartir tu palabra, Señor. De poder estar aquí, Señor, y disfrutar, mi Dios, del uno con el otro, Padre, de lo que tú pones en cada uno de nuestros corazones. Padre, te pido, Señor, que sea usted, mi Dios amado, una vez más. Que continúe, Señor, hablándonos a nosotros como ya lo estás haciendo. Desde el primer momento, Señor, en que entramos a tu santuario, Padre, tú has empezado a hablar, Señor. Bienaventurados aquellos que están atentos a la palabra de Dios, que están atentos a escuchar tu palabra, Señor, para ponerla por obra, mi Dios. Padre, quita de nosotros, Señor, toda carnalidad y humanidad, Señor, la cual, mi Dios amado, se interpone en la obra maravillosa que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Padre. Quita de nosotros, Señor, todo aquello, mi Dios amado, que a ti no te agrada, mi Dios amado. Y pon un corazón, Padre, dispuesto a agradarte, a buscarte, Señor. Un corazón que abrace tu palabra y que la ame, Señor, que la atesore. Que atesore tu obra, tu viña. Que atesore, Señor, a sus hermanos. Que ame al prójimo y que busque hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer lo más breve posible, esperando en el Señor una vez más servir de bendición para cada uno de vosotros. Vamos a ubicarnos rápidamente en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan, capítulo 7, versículo 37. Ahí nos vamos a ubicar en la palabra y vamos a compartir, gloria a Dios, lo que dice en el versículo 37 al 39. Dos versículos, 37, 38 y 39.
Gloria a Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Este mensaje le hemos puesto por nombre Fuente de Vida. Fuente de vida. Y como podemos entender rápidamente qué es una fuente, pues una fuente, en palabras sencillas, es un lugar donde brotan las aguas. Eso puede ser una peña, pero un lugar donde brota, donde sale agua. Es una fuente. Pero también podemos ver la fuente. Por ejemplo, cuando hablamos de una fuente, tengo una fuente que me informó tal información. Esa fuente puede ser confiable o no. Entonces estamos viendo que la fuente es, como su nombre lo dice, es la base, de donde sale. Y queremos ver entonces la importancia que tiene este término en este mensaje que vamos a traer en esta mañana. Para comenzar, en el primer versículo dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Cuando dice en el último y gran día, en el pueblo de Israel se celebraban básicamente todo el año 7 fiestas judías. Y durante la fiesta, había una fiesta que duraba 8 días. Comenzaba el día primero. Dice en Levítico capítulo 23, versículo 36, que el primer día de la fiesta era santa convocación. Y el último día, fíjense, primer día y último día, que era el 8º día, luego del día de reposo. Eran 2 fiestas, eran 2 fiestas grandes. Y esta era la última fiesta, muy importante para los judíos. Por eso la Biblia, el evangelista, no lo deja pasar, sino que dice en el último y gran día de la fiesta. Pero ¿qué hacía en ese día? Ese día, aparte de todo lo que el Señor mandaba hacer, según lo que hemos estudiado, se dice que los judíos usaban la tradición no bíblica, sino de costumbre, que los judíos usaban costumbre. O sea, hay usaban lo que se llama, bueno, ahora no recuerdo, pero eran costumbres que se usaban aparte de una de ellas era el lavado de manos, que se usaba también adjunto a toda la tradición que componía lo que el Señor ordenaba en su palabra. Pero ellos usaban el hecho de iban al Siloé y llevaban agua en esta fiesta, simbolizando cuando el Señor dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Entonces Jesús, que está en medio de la fiesta, dice la Biblia, se pone de pie y alza su voz para dar una gran noticia, porque ellos simbolizaban esto, porque ellos tenían a Moisés como su, todos sabemos que Moisés era para ellos un ícono, era su ancestro, era su padre, Abraham, Isaac y Jacob y Moisés, por quien vino la palabra de Dios. Entonces ellos, recordando ese evento, ellos hacían esto de una manera acostumbrada. Pero Jesús, para darle a entender a ellos cuál es la esencia, cuál es la fuente del evangelio, qué fue lo que, a quién señalaba, por ejemplo, Moisés, qué es lo que señala el Antiguo Testamento, qué es lo que quiere decir en esencia, cuál es el mensaje del Antiguo Testamento. Jesús se para de pie y le dice, Jesús se puso de pie y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense
qué magistral, porque el Señor utiliza esa misma palabra, porque fue incluso la causa de que brotara agua de la peña, ¿se acuerdan? Fue porque el pueblo le exigió agua a Moisés porque estaban en el desierto. El Señor le dice, si alguno tiene sed, si alguien tiene sed, venga a mí, dice el Señor. Esta sed, todos sabemos que nadie puede vivir, usted puede vivir sin comer por algún tiempo, pero sin, o sea, con sed no se posterga mucho la vida. Según lo que estuvimos estudiando, el cuerpo se compone de más de un 75% de agua. Nosotros, o sea, el agua es esencial para la vida. Pero obviamente que el Señor no se está refiriendo a la sed natural del ser humano. Él se está refiriendo a algo más. Es una sed que tenemos todos los seres humanos, todo el hombre que no conoce a Dios. Nosotros cuando no conocíamos a Dios teníamos una sed y buscábamos saciarla en cosas que cuando la probábamos, dice la palabra de Dios, volvíamos a tener sed. Por eso en el capítulo 4, cuando el Señor tiene el encuentro con la mujer samaritana, dice el Señor, el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué se refiere el Señor con eso? ¿De qué se está refiriendo? Miren, se está refiriendo a todas las cosas que nosotros ponemos nuestra confianza y creemos que puede satisfacer esa necesidad que hay en nosotros. Mujeres, vicios, cualquier situación que haya en su corazón, que usted tenga la necesidad de aferrarse para escapar de la situación real que usted tiene, eso simboliza la sed. Y el Señor dijo, el que bebe de esa agua, el que busca la solución en las cosas terrenales en el mundo, usted se saciará por un instante, por un momento, pero pasado ese momento volverá a tener sed. Entonces el Señor le dice al pueblo, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No vaya a la cisterna, venga a la fuente, dice el Señor. Por ejemplo, en Jeremías, vámonos a Jeremías capítulo 2, versículo 13, rápidamente. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice la palabra allí, gloria a Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Verso 13. Dice la Biblia, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice el Señor, hay dos males que ha hecho mi pueblo. Dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Al igual que el pueblo de Israel dejaron la fuente de agua viva, así el hombre de hoy ha recurrido a hacer lo mismo. Ha dejado a Dios. Se ha refugiado en la tecnología, se ha refugiado en la abundancia, en la facilidad que existe hoy en día para hacer dinero, para hacer riqueza y todo lo demás. Pero dice la Biblia que son cisternas rotas, que esas cisternas no retienen el agua, que va a llegar un momento en que va a tener sed. Aún con todas las cosas que tú consigas en el mundo, vas a tener sed. Eso dice la palabra de Dios. Aun cuando consigas todos los logros que tú puedas proponerte, y aun cuando Dios te conceda los sueños de tu corazón, llegado ese tiempo, si no tienes a Cristo, vas a tener sed. Es por eso que la Biblia dice, gloria a Dios, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero sigue diciendo la Escritura, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, el que cree en mí, pero oigan que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura.
Hay mucha gente que cree en Dios. Fíjense el texto. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que cree en mí, no a tu manera. Mucha gente tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y dicen creer en Dios, pero tienen un Dios que se han fabricado en su mente. Tienen un Dios que quizás tienen la idea de Dios, pero no es el Dios que se ha revelado y se ha manifestado al mundo. Es lo que Dios está interesado, de que usted conozca a Dios. Dios está interesado de que nosotros lo abracemos, que así como nuestro Padre, nosotros podemos establecer una comunicación con Él. Así Dios está interesado en que tú le conozcas a Él. Dios está interesado en que tú establezcas una relación de padre a hijo con Él. Porque muchas veces pensamos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Tenemos una idea de Dios. Personas que tienen una idea de Dios. Pero Dios ha tenido un sumo interés de manifestar quién es Él para nosotros. Y la importancia que representamos nosotros para Él. Dios está empeñado en que nosotros lo sepamos, en que el mundo lo sepa. No por nosotros, es por Él. Dios se ha revelado al mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado para manifestarse. Se hizo pecado para que por medio de Él nosotros podamos conocerle y tener entrada al lugar santísimo. Antes de la muerte de Cristo, nadie podíamos orar, pues no teníamos el acceso a la presencia de Dios. Tenía que ser por medio de un intermediario, por medio de un sacerdote que, igual que nosotros, era limitado, pecaba, etc. Pero el Señor derrumbó, o era su plan maravilloso, porque eso era solamente algo temporal hasta que viniera lo perfecto, hasta que viniera aquello que se iba a manifestar. Y nosotros somos partícipes de esa generación que hoy puede gozar y disfrutar de esa bendición tan grande que representa a nuestro Señor Jesucristo. Cosas que nuestros ancestros no tuvieron y que ellos mucho menos quizás pudieron entender, nosotros lo entendemos por su misericordia, por su amor, no para que nos jactemos. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, me parece, no te jactes de las ramas, no te jactes. No es para jactancia ni nada de eso, sino es una bienaventuranza el hecho de que nosotros podamos tener, gloria a Dios, el favor, la dicha de conocer a nuestro Padre. Gloria al Señor. Por eso el que cree en mí, como dice la Escritura, no como me lo han contado, no como si nosotros creyésemos en Dios como nos contaron nuestros padres. Por ejemplo, en el caso mío, si estuviéramos yendo a la basílica o haciendo cosas que la palabra no nos dice que tenemos que hacer. Por eso que es muy específico Dios cuando dice el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, Dios es específico y yo insisto mucho en que nosotros tenemos que buscar a Dios en su palabra, porque Él no ha dejado el manual. En la Biblia es como un mapa donde Dios nos dejó a nosotros, mira, punto 1, es un GPS. Y Él no nos dejó a nosotros sin rumbo, sino que tenemos un rumbo. Pero muchas veces nosotros queremos ver las cosas periferias, las cosas que otros se han inventado. Estamos nosotros seguros muchas veces que lo que nosotros hacemos para Dios, realmente Dios lo recibe. ¿Cómo podemos nosotros saber si Dios recibe lo que nosotros estamos haciendo para Él? A mí me interesa saber si lo que yo hago, Dios le agrada. Pero no hay otra forma de saberlo si no es por medio de su palabra. Si no es por medio de esa relación tan linda que Él ha venido a establecer entre nosotros y Él. No hay otra forma. Es a través de su palabra. Porque Él se ha manifestado a los hombres de esa manera. Gloria a Dios.
Según el diagnóstico de nuestro Señor Jesucristo, se dice de nuestro Señor, que nuestro Señor hace en la Biblia, es la falta de fe en Él lo que crea este vacío interior en el ser humano. O sea, la falta de fe en el Señor, o por no creer en Cristo, es que el mundo está vacío. Es que el mundo busca, porque miren, el hombre fue creado para adorar a Dios. Eso nos lo enseña la Biblia. Y como el hombre no conoce a Dios, por eso usted ve que en el Antiguo Testamento existía lo que se llama el politeísmo. Es más, nosotros somos bienaventurados de ser partícipes de la única, por así decirlo, de la única religión monoteísta. Cuando todavía el mundo, en Egipto, había muchísimas formas de creencia, se adoraba al sol, a la luna, a los animales, etc. Muchísimas formas de adorar. Allí se estaba gestando una comunicación directa del verdadero y único Dios con un pueblo que fue llamado en la costilla, en el seno de un hombre llamado Abraham. Y esa misma fe que le fue contada por justicia se nos ha traspasado a nosotros, a todo aquel que cree en Cristo. Esa bendición estaba hecha desde el Antiguo Testamento para ti, para todo aquel que cree. La muerte de Cristo, dice la Biblia, dice, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todos los hombres serán benditos en ti, dice la palabra de Dios. Entonces ahí nos dice que era nada más la descendencia de Abraham, aunque de ellos venía la simiente, ellos fueron el inicio, pero la bendición, la sombrilla iba a abarcar a todo aquel que reciba al Señor, como usted y como yo, que estamos aquí adorándole y bendiciendo su nombre. Entonces, hermano, como dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, gloria a Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, en tu corazón, comenzará a experimentar el poder de Dios, que transforma, que cambia, que quita todo aquello que nosotros hemos intentado hacerlo, pero que no podemos. ¿Sabe que nosotros hemos visto personas, nosotros mismos somos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero hemos visto personas también ser cambiadas y transformadas por el Señor, hombres que estaban atados a vicios, que dicen, mira, eso es imposible dejar eso. En el nivel que yo estaba, es imposible. Sin embargo, hoy no me hace falta. Eso solamente lo hace Dios. Eso no lo hace el que usted vaya a una institución y que usted sea rehabilitado y lo que sea. Bueno, eso ayuda, pero hay una transformación desde dentro hacia afuera cuando nosotros recibimos a Cristo. Hay una sanidad interior en el hombre, en su corazón, cuando nosotros vamos a la fuente, porque dice la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es? Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. También sin Cristo tenemos sed de perdón. Tenemos sed del perdón de Dios. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurado, dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurado todo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Cuál es lo que dice? Gloria a Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Salmos capítulo 42, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra allí? Salmos capítulo 42, versículo 1. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre.
Estamos casi terminando ya. Capítulo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama. El hombre tiene una necesidad de Dios. Tiene una necesidad de adorar a Dios, pero como no conoce a Dios, busca a Dios en las cosas que él no conoce. Y él cree que está adorando a Dios. Pero es por eso que Dios nos ha enseñado. Él dijo: yo soy el camino. Él ha venido a enseñarnos el camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino que tenemos que trillar, que caminar? Él está interesado en que tú conozcas la forma de conocerlo a Dios. No es nuestra forma, no es de nuestra manera. Si fuese así, fuera excelente. Hay personas que yo he tenido situaciones con hermanos que me dicen: no, pero es que la Biblia, cuando encajamos un tema, me dice: no, pastor, pero eso es lo que usted entiende, porque yo tengo otro entendimiento. Si fuera así, no llegáramos a ningún lado. Imagínense que nosotros nos parásemos en un lugar donde hubiera varias vías, y usted me diga a mí: no, mira, por ahí es que se llega más rápido. Y yo le diga: no, mira, por aquí se llega más rápido. Pero realmente ninguno de nosotros sabemos bien cuál es el camino. Hay un camino que es real, pero es el camino que se nos ha mostrado y se nos ha indicado. ¿Comprende? Y muchas veces pensamos que usted puede tener un entendimiento de la Biblia, pero hay un solo mensaje en la palabra de Dios. Y mírenme, la palabra de Dios tiene que llevarlo a usted a pensar como Él piensa. Si no, usted no está pensando como Dios, usted no está buscando a Dios como Dios quiere que lo buscamos. Cuando usted abre la Biblia, usted está abriendo la mente de Dios. Usted está abriendo su capacidad, su mente, que ha sido revelada en su misericordia a nosotros. ¿Cómo Dios no iba a dejar una forma? Porque nosotros entonces, Dios no es un Dios de confusión. Entonces, cuando usted lee la Biblia, y yo le he corroborado eso con otros hermanos, y he podido ver que al final, en esencia, llegamos a la misma conclusión. Aunque usted lo diga de una forma, yo lo diga de otra, pero no puede haber discrepancia. En la palabra de Dios no se contradice, por amor de Dios. No se contradice. Por ejemplo, los evangelios. Cuando usted ve los evangelios sinópticos, desde Mateo hasta Lucas, Marcos y Mateo, son evangelios narrativos. Están narrando la vida de Jesús. Cuando tú entras a los evangelios, si usted se lleva literalmente de la letra, te va a decir: pero aquí sí hay diferencia. Pero la Biblia se contradice. Y eso es una de las armas que usan los ateos para cuando están debatiendo con cristianos. Pero cuando usted va a la esencia, y Dios me ha dado una forma de explicarlo. Si por ejemplo usted va en el camino y ocurre un accidente, por poner un ejemplo, pero en el accidente hay varias personas que vieron el accidente. A usted se le llama y le dice: ¿qué usted vio? Y se le hace una entrevista. ¿Qué usted vio? Ah, no, mira, yo vi esto que pasó así. Usted va a detallar lo que usted vio y lo que usted pudo percibir. Pero al final usted va a decir lo que pasó. Pero cuando usted llama a la otra persona de aquel lado, usted le dice: venga, ¿qué usted pudo ver? Eso se llama testimonio. Y sigue siendo una de los instrumentos que usan los investigadores hoy por hoy. Eso dice que la ciencia, qué sé yo qué, eso no es así. Sigue usándose el mismo sistema que hace muchísimo tiempo. Testimonio, testigos, que usted vio. Y se encaja y se llega a una conclusión, a la verdad. Entonces al final, aunque la otra persona lo haya visto de manera diferente y lo va a contar de manera diferente, al final ocurrió lo mismo con palabras distintas. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los evangelios sinópticos. Que usted va a ver que, por ejemplo, en el caso cuando va la mujer, ayúdenme, que va a la tumba, hay diferentes formas que hay un ángel. Primero hay un ángel, luego hay dos ángeles. Pero en esencia, usted tiene que fijarse en lo que dice la palabra de Dios acerca de quién lo dice, cuál es el mensaje central, qué es lo que Dios te quiere comunicar. Son detalles que usted
no le va a poner mucha atención, solo para conocimiento. Al final la palabra de Dios tiene que llevarnos al mismo pensamiento, y es la salvación. Por eso cuando nosotros nos fijamos en esas cosas, vienen discusiones, vienen divisiones. Dios no es un Dios de división. Una división implica dos visiones, el nombre lo dice, visión doble. Usted tiene una visión y yo tengo otra, por eso estamos divididos. Pero la palabra de Dios no es para hacer división, es una misma visión, y es la visión que Dios nos ha mostrado en su palabra. Es la palabra de Dios manifestada en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hermanos míos, como el siervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay que ir a la fuente. La fuente es Jesús. Estamos viviendo, como decíamos ayer, nuestro hermano pastor que estuvo ministrando la palabra ayer por allá, nuestro hermano Carrillo, estuvo ministrando la palabra de Dios, y él estuvo hablándonos acerca de lo que dice la Escritura, de que la venida de Cristo está cerca, y yo lo creo así también. El Señor, óiganme, nosotros no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Tenemos que esperar a nuestro Señor, que en cualquier Dios. Yo le dije una vez a mi esposa, y le dije a una persona, mire, el Señor puede venir antes que se acabe el año 2021. Y me miró así, ¿sí? Porque ya todas las condiciones están dadas para que el Señor venga. Y nosotros tenemos la venida de Cristo como muy distante, pero puede ser en cualquier momento. Y lastimosamente, hermanos, tenemos una herramienta en las manos que es una bendición, pero también puede servirnos de estorbo. Se llama el celular, el internet, porque es un artefacto tan poderoso en el cual la generación en la cual nos ha tocado vivir, que gracias a Dios que hemos disfrutado y hemos visto eso, pero todo hay que hacerlo con responsabilidad. Y el celular es un instrumento, es como si es más responsable el hecho de usted tener un celular que usted tener un guía en la mano. Es lo mismo. Es la misma responsabilidad. Usted está jugando con su vida y con la vida de quizás de otras personas. Hoy por hoy se manifiesta la iniquidad. A través no tenemos que salir afuera para ver el pecado, la maldad, la iniquidad, la fornicación, el adulterio. Lo tenemos dentro de nuestras casas. Pero es responsabilidad nuestra de nosotros darle cabida o aferir eso. O le damos cabida y dejamos que nuestros hijos también le den cabida, o nosotros tomar una determinación, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo recuerdo hace muchos años nosotros tomamos una decisión: cero televisión en la casa. Usted dirá, pues ahí se le metió el espíritu de G. Ávila al pastor. No, hermano, no fue eso. ¿Saben una cosa? ¿Qué aprendimos nosotros? A mis hijos no le hace, bueno, ya no le hace falta la televisión porque ya tienen pero en ese tiempo todavía, cuando el internet todavía no estaba tan avanzado, no hace mucho, fue los otros días, los muchachos no le hace falta tener una televisión, hermano. O sea, yo veía que nosotros teníamos la televisión y a veces nos poníamos a ver una película, un asunto, bien, pero no era como esa forma de que lo tenía atado. No, o sea, no había desprendimiento con relación a eso. Nosotros podemos educarnos con el celular también, porque a mí, lo digo porque a mí me ha pasado. Uno coge el celular y le pasan horas y horas y horas, y usted está invirtiendo horas de su tiempo, quizás en cosas que no le van a beneficiar a usted, quizás en cosas que lo que van a hacer es hacerle daño, apartarlo de la fe, apartarlo del camino de Dios. Y parece un asunto tan sencillo, pero lo tenemos en nuestra casa. Y muchas veces lo único que necesitamos es responsabilidad.
ahí usted puede tomar el celular y hacer un estudio de lo que usted quiera, investigar, tiene acceso a mucha información. Pero así como tiene acceso a mucha información positiva, también tiene acceso a mucha información negativa que le va a robar la bendición. Y Dios no quiere eso, ¿no? Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos como torrentes de agua viva. Dice la palabra, esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él. En ese momento, cuando Cristo dice eso, todavía el Espíritu Santo no moraba en el hombre, sino que el Espíritu Santo, dice la Biblia, descendía sobre aquellos que Dios había señalado y lo capacitaba para una obra de Dios. Tenemos muchos casos en el Antiguo Testamento, pero nunca se quedaba a vivir en el corazón o en la vida de la persona, porque no era el tiempo. ¿Qué se necesitaba para que el Espíritu Santo pudiera permanentemente vivir en el hombre? Había que pagar, cumplir con lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la que, la muerte. Entonces, para que el Señor viviera, el Espíritu Santo viviera en nosotros, teníamos que morir. Pero hubo uno que murió por todos. Sí, óigame, si el Espíritu Santo vive en usted hoy es porque la sangre de Cristo fue vertida en la cruz. O sea, gracias a esa sangre preciosa y maravillosa que se vertió, que se derramó en la cruz del Calvario, hoy tenemos acceso. Y el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo, no antes, y yo me río cuando veo mucha gente sea lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser lleno del Espíritu si no tiene a Cristo? Eso es imposible. Es más, eso es una aberración. El que lee la Biblia sabe que sin Cristo no puede tener el Espíritu Santo. ¿Por qué los discípulos no tenían el Espíritu Santo antes de que se derramara? Y Cristo lo dice: yo me voy, porque el Hijo estaba aquí, pero vendrá uno, dice la palabra de Dios, será el Consolador. Él les recordará todas las cosas que yo le he hablado. Y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque Él estará con ustedes todos los días. Pero cuando el Señor se va, dice la Biblia, desde el primer día de la resurrección de Cristo, que se cumplió una fiesta llamada la fiesta de las primicias. Cristo resucita el primer día de la semana, y en 50 días después desciende el Espíritu Santo, como era acostumbrado. Ellos estaban celebrando esa fiesta, se llamaba la fiesta de Pentecostés. Y cuando ellos estaban celebrando, porque ellos no estaban por casualidad, ellos estaban celebrando esa fiesta que de costumbre se hacía todos los años. Cristo murió el primer día de la semana, nadie lo notó, nadie se dio cuenta, pero la agenda de Dios seguía en pie. Y cuando llegaron, se contaron los 50 días, ellos estaban reunidos en el aposento alto. Y allí se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Se cumple la palabra, pero ya la sangre expiatoria, ya la paga del pecado había sido saldada. Es por eso que todo aquel que recibe a Cristo hoy, sus pecados le son perdonados y el Espíritu Santo comienza a vivir en usted y a hacer una obra maravillosa, hacer una obra de limpieza, de restauración, de cambio, de regeneración. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rapidito. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en servicio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? Presentar nuestro cuerpo vivo. Miren qué lindo. O sea, nuestro culto racional no tiene que ser, o sea, Dios no está diciendo, miren, usted venga al culto y el que vive en el Espíritu tiene que hacer, vivir en el aire o hacer, no es a eso que se refiere. ¿Qué es vivir en el Espíritu? La Biblia nos dice claramente qué es vivir en el Espíritu. Incluso aquí en el capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que se presenten ante Dios
como ofrenda. Dice, presentéis vuestros cuerpos vivos, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nuestro culto racional, que hoy nosotros estamos reunidos aquí, tiene que ver con presentar a Dios nuestro cuerpo, nuestra vida en santidad. Pero no solamente cuando nos reunimos aquí, es también donde quiera que nosotros estemos. Ese es el culto racional, ese es un culto no irracional, sino un culto que tiene sentido y significancia. Si se puede decir esa palabra, ¿eh? Tiene sentido, no es absurdo. Es un culto racional. Amén. ¿Qué cosas hace Dios en nosotros? Dice, de su interior correrán ríos como torrentes de agua viva. ¿Cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, santifica al creyente. Lo santifica, o sea, lo aparta para Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que nos santifica, es que nos aparta, nos da el poder para apartarnos del pecado. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, y nos recuerda lo que el Señor nos habló en su palabra, nos fortalece. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos ilumina. Primera de Juan 2:27. O sea, la palabra está revelada, pero no porque la palabra esté revelada, cualquiera viene a la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no puede entender la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no se revela, no es de interpretación humana, dice la Biblia, es revelada por el Espíritu Santo. Entonces nada, no porque tú tengas una mente magnífica, tú puedes venir a la Biblia, tú vas a entender lo que es literal, pero lo que es espiritual no lo vas a entender. Porque para tú entender lo espiritual tienes que acceder en el Espíritu. Es algo espiritual, no tiene acceso natural ni material. De la forma en que el hombre se comunica con Dios es en el Espíritu, es en el hombre espiritual. Entonces cuando usted viene a la palabra, usted está abriendo, como dije ahorita, la mente de Dios, lo que Dios quiere comunicarle a usted. Pero usted no lo puede entender con sus 5 sentidos. Usted va a leer muchas cosas y va a entender muchas cosas, pero usted no va a entender la esencia y el porqué. ¿Qué significaba, por ejemplo, llevar un cordero y sacrificarlo en el altar y derramarlo y matarlo? ¿Y qué significa eso? Pues Dios hace ritual igual que... Pero hay un porqué. Dios nos revela el porqué. ¿Y qué está diciéndonos con eso? Amén. Que usted no lo va a conocer si no entra a la mente de Dios, si el Espíritu Santo no mora en usted, si no mora en nosotros. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es, nos da poder para servir fielmente de acuerdo con los dones que hemos recibido. Efesios capítulo 6, versículo 18. Nos da el poder para ser fiel. ¿Usted cree? Miren, la fidelidad de Dios es tan linda que Él compara a su iglesia con un matrimonio. Y Él dice que nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Pero Él es un esposo fiel. Y fíjense algo, Dios aborrece el divorcio. Según lo que dice la palabra de Dios, Dios no quiere, no admite el divorcio. Aunque hubieron situaciones en las que Dios lo permitió, que no vamos a entrar en eso, por razones, por situaciones, ¿verdad?, del endurecimiento del hombre. Pero nunca fue el propósito de Dios el divorcio. Entonces, para serle fiel a Dios, usted tiene que negarse a sí mismo, así como uno se niega, por ejemplo, a propuestas, a cosas que se le presentan por serle fiel a su esposa. Porque usted dice eso en ciertas situaciones, en ciertos lugares, y a usted lo van a relajar.
Pero si usted quiere ser fiel, si usted le quiere ser fiel a Dios, usted tiene que serle fiel a Dios en todos los sentidos. Y sin Él nosotros no podemos ser fieles. Para serle fiel a Dios tenemos que morir cada día a la carne. Para serle fiel a Dios. Es como un pacto que se hace en el altar, donde se dice que ese pacto es hasta la muerte. Cuando vamos al altar decimos que esa unión va a ser hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Se fíjense la idea. O sea, lo único que nos puede separar es la muerte. Esa es la idea, la esencia. Aunque haya situaciones, repito, que se presenten y que Dios también en situaciones específicas pudiera también darnos alguna salvedad en situaciones específicas. Pero la esencia es que el matrimonio sea fiel. Ahora, Dios es fiel y Él demanda de nosotros fidelidad, perseverancia. El que persevere hasta el fin, este sería salvo. Estuve hablando en estos días, creo que con mi esposa, diciendo que por algo el Señor dijo, y cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Estamos notando que hasta para nosotros que amamos a Dios en esta generación se nos hace difícil. Esa es la verdad, no nos engañemos. Se nos hace difícil, hay mucho pecado, pero la Biblia dice, como decía nuestro hermano ayer también, que cuando abundó el pecado, solo abundó la gracia de Dios. Si nosotros nos concentramos como los caballos a buscar a Dios, entonces lo vamos a hallar y Él nos va a dar la victoria. Hermanos, no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. Pablo dijo en los últimos días de su carne, cuando estaba ya puesto para muerte, dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de victoria que me dará el Señor juez justo en aquel día. Entonces, hermano, ¿usted cree que cuando uno está llegando ya a la meta es justo que uno se devuelva? ¿Usted sabe el sacrificio que ha implicado nosotros llegar hasta aquí para estar pensando en regresar de nuevo? No, hermano. La meta está cerquita, estamos cerca, ¿no? Más cerca de lo que nosotros pensamos. Hubo una persona que salió para un destino y sale caminando, pero él no sabe todavía la distancia que le queda. Y cuando en una dice: yo estoy cansado de caminar, he caminado demasiado, me siento cansado, es más, déjame yo regresar, porque yo no voy a poder llegar. Y tomó la decisión de regresar sin saber que estaba a 1 metro de llegar a su destino. Entonces no es tiempo de nosotros retroceder, es tiempo de avanzar. Hermanos, como dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos como ríos de agua viva. El Señor nos capacita, nos ayuda y Él también nos da la fuerza. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar para despedir el culto, dándole la gracia a Dios por su palabra. ¿Quiere decir algo? A nuestro hermano Tauri quiere decir algo. Hay un versículo que el Señor me dio mientras yo oraba cuando llegué. Y conforme el mensaje de pastor no me quiero decir leerlo. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Tenemos la palabra de Dios, nos ha hablado para que tengamos nuestro sentir de mantenernos firmes. Vamos a ponerlo de pie todo. Dale gracias a Dios por todo. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado, Dios de la gloria, estamos, Señor, agradecidos infinitamente, Padre, porque usted nos ha hablado, usted, Señor, nos ha llenado de entendimiento, de sabiduría. Gracias, Señor, por esa salvación tan preciosa. Gracias, Dios, por su misericordia. Mire, Padre amado de la gloria, que nos despedimos de este lugar, no de usted. Ante todo, Señor, pidiéndole que usted pase su mano sanadora sobre nuestro pastor, sobre nuestra hermana Priscila, sobre nuestro hermano Dani, sobre todo y cada uno de los hermanos que están padeciendo ahora mismo, Señor, la hermana Rosy. Mi Señor, que sea su mano poderosa, como haciendo ese milagro que solo usted sabía hacer, limpiando sus pulmones, reprendiendo, Señor, esos virus. Padre, mire cada uno de los miembros de nuestra familia, mire cada uno de los miembros de este ministerio, mire, Señor, lo que nos están escuchando en la distancia. Padre, que sea usted, Padre de la gloria, tocando sus corazones, sea usted, Señor, limpiando, sea usted llevando provisiones, sea usted, Señor, llevando paz y tranquilidad. Le damos la gracia sobre en todo, Dios de la gloria, por la gran bendición que nos ha dado en el día de hoy. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén.